Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a una noticia, no sé si de último momento de la selección argentina, porque era algo que ya se venía orquestando, pero hay algo nuevo en relación al equipo dirigido por Lionel Scaloni, que va a estar jugando dentro de poco su nuevo partido por eliminatorias, la última fecha FIFA del año, que se estará llevando a cabo los días jueves 14 y martes 19 de noviembre, así que vamos a estar dando la noticia que complementa al segundo de los duelos que va a estar jugando la selección argentina, porque es el que va a estar disputando en condición de local. El primero será ante Paraguay en Asunción, en el Estadio Defensores del Chaco, y el segundo ya voy a decir dónde, porque hay nueva sede. Y después también vamos a meternos en algo estrictamente futbolístico, porque algo sucedió con la formación que paró Scaloni en aquel partido ante Bolivia, y hay que ver si lo puede llegar a repetir en los próximos dos cotejos de eliminatorias. Digo esto porque el hincha en general quiere que se repita, pero un entrenador tiene que ir un poco más allá de las pretensiones del público y tiene que armar el mejor equipo posible para que en definitiva los jugadores puedan rendir tanto individual como colectivamente de la mejor manera posible, y así que el equipo saque las 6 unidades para estar cada día más cerca del Mundial del 2026. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de la noticia que tiene que ver con la mudanza, entre comillas, de la selección argentina. No va a jugar en el estadio más monumental su partido frente a Perú por la jornada número 12 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, es decir, el último encuentro que disputará la albiceleste en este 2024, sino que lo hará en el estadio de Boca, en la Bombonera. Esto se debe, si bien es cierto que por los tiempos parecía que se podía, porque lo que la Confederación Sudamericana de Fútbol requiere es que el estadio que vaya a ser utilizado para la final de la Copa Libertadores, que es el Monumental, no tenga ningún evento futbolístico ni ningún evento de ninguna clase, es decir, recital, ni nada que se haga estrictamente dentro, ya sea del campo de juego desde las tribunas, porque lo va a ir reacondicionando para la final de la Copa. Sin embargo, esto era 10 días antes, es decir, que desde el 20 hasta el 30 de noviembre, que es el día de la final entre Atlético Mineiro y Botafogo, para determinar al mejor conjunto de América, esa iba a ser el tiempo, el lapso en el cual no se iba a poder usar el Monumental. Sin embargo, como el partido ante Perú era el 19, no hubo cuestionamientos hasta hace un par de días en relación a que se iba a poder jugar el duelo en el escenario que más capacidad tiene de toda la Argentina. Sin embargo, la Conmebol pidió estrictamente que no se juegue este Argentina-Perú en el Monumental, y por eso se decidió mudarlo a la Bombonera, donde ya la selección argentina ha sido local en estas eliminatorias. Ahora voy a estar repasando ese partido en cuestión. Por lo pronto, lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces se ha hablado de la posibilidad de que se jugara en el interior del país. Esto se debe a que el Mario Alberto Kempes de Córdoba y el Estadio Único Madre de Ciudad de Santiago del Estero también son estadios totalmente acondicionados como para que la selección argentina pueda disputar partidos oficiales. Sin embargo, esto fue descartado por los dirigentes de la AFA y también por los de la Conmebol, y por eso la despedida de la selección argentina de manera oficial en este 2024 será en la Bombonera ante Perú. Repito que es algo que, si bien no se sabía, era una posibilidad bastante concreta, porque el Monumental, si bien es sede de la Copa Libertadores y si bien es un estadio que ya está bastante adaptado como para que se pueda jugar ese partido, tienen miedo a que el campo de juego pueda llegar a quedar un tanto estropeado, y obviamente la Conmebol ya ha tenido en algunas oportunidades pasadas escenarios definitorios con ya sea el campo de juego en mal estado, con algunas tribunas que lamentablemente estaban vacías. Hay que ver si van a poder lograr que ya sea Atlético Mineiro o Botafogo ocupen las 86.000 ubicaciones que hay en un estadio de tanta magnitud. Recordemos que el Monumental es el escenario con más capacidad de todo el fútbol sudamericano, pero eso no importa tanto. Obviamente sí le importaba a la selección argentina, porque en definitiva iba a haber cada vez más cantidad de gente pudiendo ver a la selección. En la Bombonera caben aproximadamente 50.000 personas, estamos hablando de poco más de la mitad. Habrá menos posibilidades de que el hincha en general pueda ver este partido, pero aún así lo positivo en este
caso es que no se hace una mudanza tan lejana, lo cual también, digo esto, es positivo para la gente en la cual le queda cerca y vive en la capital de Buenos Aires, porque si sos de Córdoba o sos de Santiago del Estero, que son los dos escenarios que también estaban postulándose, la realidad es que esto no es una buena noticia, pero en general que la selección se mueva a un estadio con menor capacidad quizás no sea lo más productivo, pero aún así en esta ocasión no fue por elección sino prácticamente por obligación. Y el último recuerdo de la selección argentina en la Bombonera quizás no sea tan positivo. Quizás no es positivo, porque es hasta este momento lo que significa la única derrota del albiceleste como anfitriona en el presente proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2026. La selección uruguaya, dirigida por Marcelo Bielsa, le decretó en noviembre del año pasado lo que era en ese entonces su primera derrota en las eliminatorias sudamericanas, con un 2-0 bastante contundente en un partido en el que se vio incómodo al equipo de Lionel Scaloni, que seguía de todas formas en ese entonces en la cima de la tabla de posiciones, tal como lo está en este momento. Aún así, supo Uruguay saberle jugar a la selección y por lo pronto fue algo que molestó en su momento. En el primer tiempo, la celeste se puso muy por encima de Argentina, que prácticamente no pateó al arco. Primero estuvo muy cerca con Darwin Núñez y después 2 veces con Nicolás de la Cruz. La única que tuvo Argentina fue Julián Álvarez sobre el final del primer tiempo con un remate que se terminó yendo desviado, pero justamente también sobre el final de la primera etapa llegaría el tanto de la apertura para el conjunto Yorubia de la mano de Ronald Araujo, que en ese entonces rompió el invicto de 751 minutos que tenía el Dibu Martínez sin que le convirtieran tantos. Enseguida el albiceleste intentó emparejar con un tiro libre de Messi que tapó Sergio Rochet antes de volver a frustrar un disparo de El Cuti Romero en el rebote. Recién en la parte final del partido ya Lautaro logró inquietar a Rochet con un cabezazo, aunque de contra fue a fondo el combinado uruguayo cuando Darwin Núñez recibió prácticamente en su propio campo, quedó mano a mano con Nicolás Otamendi, logró superarlo con velocidad, se inclinó un tanto a la derecha como para definir ante la salida del Dibu y de esa manera marcó el 2-0 definitivo. No hubo mucho tiempo para más, la celeste en aquel entonces se llevó su muy merecido premio y la selección recibió un llamado de atención porque tan solo 5 días después tenía que enfrentar a Brasil en el Maracaná. Después terminó saliendo todo bien porque el equipo dirigido por Scaloni derrotó a la Canariña, rompiéndole el invicto en eliminatorias histórico que tenía Brasil en ese entonces al ganarle 1-0 con tanto de Nicolás Otamendi. Pero por lo pronto lo que pasó en la Bombonera en ese entonces, y no digo que hoy vaya a suceder lo mismo, primero porque los rivales son distintos, ese Uruguay de hecho venía de ganarle a Brasil, mientras que ahora Argentina va a estar enfrentándose a la selección de Perú. También va a haber un duelo antes, en aquella oportunidad en la fecha FIFA de noviembre del año pasado, el partido ante Uruguay fue el primero de los dos, ahora va a ser el segundo, es decir, ya vamos a tener un antecedente previo que va a ser el cotejo ante Perú en el Defensores del Chaco. Después también es verdad que en estas elecciones de estadio no tienen mucho que ver los futbolistas. Scaloni siempre ha mencionado que le gusta jugar en el Monumental, no tanto por el hecho de la capacidad del estadio, sino por el campo de juego. El césped es quizás el más similar al que utilizan los jugadores en los distintos equipos europeos y por eso le apetece quizás un poco más jugar en ese estadio, pero después no tiene una elección particular por el resto de los escenarios que hay en el fútbol argentino. Podría llegar a jugar en cualquiera y no es algo que me parece mal, porque también no sería lógico que el DT de Argentina ande diciendo en cuál estadio le gusta jugar más o menos. De hecho, ya el año que viene se han postulado tanto los estadios de Rosario Central como el de Newell's Old Boys de Rosario, los dos conjuntos más importantes de la provincia de Santa Fe, para ser sede de alguno de los partidos de eliminatorias de cara al 2025. Y para finalizar vamos a hablar de un tema que sí va a tener que resolver el entrenador de la selección argentina, y es qué hace con el tridente ofensivo que armó ante Bolivia. Porque Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez jugaron juntos, es un equipo ofensivo que a la gente le encanta, seguramente es el que elegirían como titular en la mayoría de los encuentros, pero una cosa es jugar con Bolivia como local y viendo cómo terminó desembocándose el partido, que ganó 6-0 la albiceleste con 3 goles de Messi, también marcaron Julián Álvarez, también convirtió a Lautaro Martínez, hicieron goles básicamente todos y absolutamente todo el equipo, jugó un encuentro inolvidable,
que hacerlo contra Paraguay visitante, que tampoco es que Paraguay sea muy superior a Bolivia, pero por lo pronto estamos hablando de un equipo que se vuelca totalmente en ofensiva y Paraguay es un conjunto que le gusta jugar mucho a la contra, así que es algo que deberá definir el DT. Julián Álvarez y Lautaro Martínez son dos jugadores que se han complementado bien, inclusive cuando tuvieron que jugar sin Messi en la fecha FIFA de septiembre. Pero hay que ver cuál va a ser la idea en general del entrenador. Scaloni no suele definir con tanta antelación cuál podría llegar a ser el 11 inicial. Es cierto que siempre tiene una idea en la cabeza porque no es un DT que cambie mucho. Habrá que ver cuando largue la lista quiénes podrían ser los convocados sorpresa, ellos futbolistas que podrían ser citados por primera vez, y a lo mejor ahí nos llevamos una sorpresa o un llamado de atención en relación a lo que podría llegar a ser el 11. Después también es cierto que hay que ver que a ninguno de estos tres jugadores les pase algo porque todavía tienen algunos encuentros importantes que disputar con sus respectivos clubes. Por el lado de Lautaro y Julián tienen que jugar por la Champions League, mientras que Messi está ya disputando los playoffs de la MLS con el Inter de Miami, que es la competencia que el equipo estadounidense quiere ganar sí o sí en este 2024. Así que por lo pronto habrá que ver cuál es la idea de Scaloni, porque este tridente ofensivo desde el arranque solo lo puso en esa oportunidad contra Bolivia. Después obviamente que Messi juega siempre, cuando no estuvo desde el arranque fue por algún tipo de precaución o porque no estaba disponible, porque ya se encontraba lesionado y no había ni siquiera sido citado, y siempre el DT terminó eligiendo ya sea a Lautaro o a Julián, a uno de los dos para hacer la referencia de área. Y por el lado izquierdo jugaba generalmente Ángel Di María anteriormente y después Nico González. En la fecha FIFA de octubre también recordemos que no estaba Nico González, es decir, Scaloni no tenía ese jugador quizás para hacer toda la banda izquierda y por eso se la jugó por los tres en ataque. Pero ahora sí va a tener a Nico González, o por lo menos lo tiene en este momento. Habrá que ver qué es lo que sucede con él en base a su rendimiento y a una posible lesión en la Juventus, porque de hecho Nico González en la fecha FIFA de octubre se lesionó a tan solo 3 días antes de que comenzara la misma, porque de hecho estaba en la lista preliminar y lo terminaron desafectando porque se lesionó en un partido de Champions con la Vecchia Signora. Así que también es otra cuestión a aguardar, pero tampoco falta tanto, solamente esta semana, porque ya el otro jueves la albiceleste estará jugando contra Paraguay en Asunción y después contra Perú en el Estadio Monumental. Después el resto del equipo, y la realidad es que no se modificaría mucho. Los 4 defensores más o menos sabemos quiénes son: Molina, Cuti, Romero. Hoy parecería Otamendi por encima de Lisandro y Tagliafico. Mitad de la cancha Enzo, McAllister y De Paul, y después arriba define si el tridente juega o no. Debido a la derrota contra Colombia en la fecha FIFA de septiembre y al empate contra Venezuela en la fecha FIFA de octubre, la selección argentina, aún ganando los 2 partidos que debe disputar ahora, en noviembre frente a Paraguay y Perú, no puede asegurarse de manera directa su clasificación al Mundial 2026 antes de que finalice este 2024. Si hubiera sumado al menos 2 puntos más en los duelos que mencioné antes, ganando estos 6 sí hubiera podido meterse en la próxima Copa del Mundo, siendo la 4ª selección que estaría clasificándose por detrás de las 3 anfitrionas, es decir, Canadá, Estados Unidos y México, que ya sabemos que están adentro por el hecho de ser sede. Pero aún así la selección argentina tiene que seguir creciendo y tiene que seguir mostrando atributos positivos, sobre todo ante selecciones que claramente son menores. Veremos si durante el año que viene se le puede dar la posibilidad de jugar en algún momento del año. El calendario de la FIFA verdaderamente es muy complicado, pero a Scaloni le encantaría jugar la finalísima con España, es algo difícil pero puede llegar a suceder, y después contra alguna otra selección importante del fútbol europeo para tener un poco más de competencia en comparación a lo que hay hoy por hoy en Sudamérica.